Hoy veremos cómo se calculan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Pero antes vayamos a ver algunos conceptos o cuestiones previas al tema. El triángulo rectángulo se caracteriza porque uno de sus ángulos mide 90 grados. En nuestra figura corresponde al ángulo de vértice B. Además, los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. Los dos lados más pequeños de un triángulo rectángulo se les llaman catetos. En nuestra figura, uno de los catetos corresponde al lado AB, a este lado que hemos pintado de color verde. Y el otro cateto, de acuerdo a nuestra figura, corresponde al lado BC, este lado que hemos pintado de color celeste. Los catetos se caracterizan porque se cortan perpendicularmente, es decir, están formando siempre el ángulo de 90 grados en el triángulo rectángulo. El tercer lado, que es el lado más grande, es decir, el lado mayor, se le llama hipotenusa en el triángulo rectángulo. Aquí en nuestra figura corresponde al lado AC. La hipotenusa se caracteriza porque siempre se está oponiendo al ángulo de 90 grados. El triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos. En nuestra figura serían los ángulos A y C. A la medida del ángulo A le asignaremos alfa y a la medida del ángulo C le asignaremos beta. El tercer ángulo en un triángulo rectángulo es el ángulo recta, cuya medida ya sabemos cuánto es igual a 90 grados. El ángulo recto en nuestra figura se ubica aquí en el vértice B. Otro de los aspectos de suma importancia a tener en cuenta es el doble nombre que reciben los catetos en el triángulo rectángulo. Vayamos a ver primero el doble nombre que recibiría el cateto AB, de acuerdo a nuestra figura. El cateto AB, cuando se relaciona con su ángulo opuesto, que aquí vendría a ser el ángulo beta, recibe el nombre de cateto opuesto de beta. Y cuando se relaciona con su ángulo adyacente, que aquí sería el ángulo alfa, recibe el nombre de cateto adyacente de alfa. Lo mismo sucede con el cateto BC. Cuando este cateto BC se relaciona con su ángulo opuesto, que sería el ángulo alfa, se le llama al cateto BC cateto opuesto de alfa. Y cuando se le relaciona con su ángulo adyacente, que aquí sería el ángulo beta, se le llama cateto adyacente de beta. Estos conceptos son de suma importancia a la hora de comprender cómo se calcula las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Ahora sí, vamos a ver cómo se calculan las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, y lo haremos a partir del desarrollo de un ejemplo. Aquí tenemos el ejercicio y dice, en un triángulo rectángulo, los lados mayores miden 13 centímetros y 12 centímetros. De acuerdo a esta información, se nos pide calcular las razones trigonométricas del menor ángulo agudo. Ojo y oído, del menor ángulo agudo. Lo primero que vamos a hacer aquí es graficar nuestro triángulo rectángulo, al cual asignaremos una letra a sus respectivos vértices. Al ángulo A le asignaremos la medida alfa y al ángulo C la medida beta. De acuerdo a la información proporcionada por el ejercicio, los dos lados mayores, los dos lados más grandes del triángulo rectángulo miden 13 centímetros y 12 centímetros. Nosotros sabemos, por los conceptos anteriormente explicados, que el lado más grande del triángulo rectángulo corresponde a la hipotenusa, en este caso
a la hipotenusa AC. Entonces decimos que la medida de la hipotenusa C es igual a 13 centímetros. Y la otra medida corresponde a uno de los catetos. Por supuesto, sería al cateto mayor, según la información que nos proporciona el ejercicio. Y de acuerdo a nuestro triángulo que hemos construido, el cateto mayor correspondería al cateto AB, ya que este, según la figura que vemos, es más grande que el cateto BC. Por lo tanto, la medida del cateto AB sería igual a 12 centímetros. Esto significa que el lado más pequeño, o el cateto más pequeño, corresponde al lado BC, cuya medida no la conocemos, debemos calcularla. De acuerdo a la información del ejercicio, se nos pide calcular las razones trigonométricas del menor ángulo agudo. Entonces debemos averiguar cuál de estos dos ángulos agudos, alfa o beta, es el menor. Según la teoría de los triángulos, al lado más pequeño debe oponerse el ángulo más pequeño. Nosotros sabemos que el lado más pequeño de este triángulo es BC, cuya medida es X. Y a este lado se está oponiendo el ángulo alfa. Entonces concluimos que el ángulo agudo más pequeño entre alfa y beta, según lo que vemos, es alfa. Por lo tanto, debemos calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Pero antes de calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa, debemos hallar cuánto vale X. Así que para esto vamos a usar el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Así que procedemos. El cuadrado de un cateto que no conocemos sus medidas, es decir, x al cuadrado, sumado con el cuadrado del otro cateto cuya medida es 12, debería ser igual al cuadrado de la hipotenusa cuya medida es 13. Ahora sí, nos queda resolver esta ecuación. X cuadrado copiamos igual, decimos 12 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien, es 144. En el segundo miembro, 13 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien dicho, esto es 169. Ahora el 144 que está en el primer miembro va a pasar al segundo miembro, pero restando. Procedemos. Estaba sumando, ahora pasa a restar. En el segundo miembro efectuamos la resta. A ver si me ayudan. 169 menos 144. Eso es, muy bien dicho. La respuesta de esta resta vendría a ser igual a 25. Tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Vamos a tener dos resultados, un positivo y un negativo. Pero nos vamos a quedar con el positivo. ¿Por qué? Porque el X representa medida y las medidas son siempre positivas. El exponente 2 va a pasar al segundo miembro, pero como índice. Es decir, quedaría X igual a raíz cuadrada de 25. Ahora, a calcular la raíz cuadrada de 25. ¿Cuánto es? Eso mismo, es igual a 5. Ya tenemos entonces el valor de X. Este valor vamos a colocar en nuestro gráfico. La medida del cateto BC sería entonces 5 centímetros. Ahora sí, vamos a calcular las razones trigonométricas del ángulo alfa. Y empezaremos por la primera razón trigonométrica, el seno de alfa. ¿Cómo se calcula el seno de un ángulo? Dividiendo al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al cateto BC, cuya medida es 5 centímetros. Ahí lo tenemos. Y la hipotenusa en nuestra figura corresponde a la medida del lado AC, que vendría a ser 13 centímetros. Como pueden ver ustedes, las unidades de medida se van a simplificar siempre. Centímetros arriba y centímetros abajo, lo simplificamos. Entonces, de aquí en adelante, solamente trabajaremos con los números. Obviaremos
a las unidades de medida, porque hemos visto que siempre se van a simplificar. Entonces, el seno de alfa sería igual a 5/13. Ya tenemos calculado el seno del ángulo alfa. Ahora vayamos a calcular la siguiente razón trigonométrica, el coseno de alfa. ¿Y cómo se calcula el coseno de alfa? Dividiendo al cateto adyacente entre la hipotenusa. En nuestra figura, el cateto adyacente de alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y la hipotenusa, en nuestra figura, vendría a ser la hipotenusa AC, cuya medida es 13. Por lo tanto, el coseno de alfa es igual a 12/13. Ahora calcularemos la siguiente razón trigonométrica, la tangente de alfa. ¿Y cómo se calcula también la tangente de alfa? Muy fácil, dividiendo el cateto opuesto del ángulo sobre el cateto adyacente del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto opuesto del ángulo alfa corresponde al lado BC, cuya medida es 5. Y el cateto adyacente de alfa en nuestra figura corresponde al lado AB, cuya medida es 12. Entonces decimos que la tangente de alfa es igual a 5/12. Ahora calcularemos la cotangente de alfa. ¿Y cómo se calcula la cotangente de alfa? Muy fácil, dividiendo al cateto adyacente del ángulo sobre el cateto opuesto del mismo ángulo. En nuestra figura, el cateto adyacente del ángulo alfa corresponde al cateto AB, cuya medida es 12. Y el cateto opuesto de alfa en nuestra figura corresponde al cateto BC, cuya medida es 5. Entonces decimos que la cotangente de alfa es igual a 12/5. Ahora veamos cómo se calcula la secante de alfa. La secante de alfa se calcula dividiendo a la hipotenusa sobre el cateto adyacente del ángulo. En nuestra figura, la hipotenusa, su medida es 13. Y el cateto adyacente en nuestra figura corresponde al cateto AB, cuya medida es igual a 12. Entonces decimos que la secante de alfa viene a ser igual a 13/12, 13/12. Y por último, calcularemos la cosecante de alfa. ¿Cómo se calcula la cosecante de alfa? Muy sencillo, dividiendo la hipotenusa sobre el cateto opuesto del ángulo. En nuestra figura, el valor de la hipotenusa es igual a 13. Y el cateto opuesto en nuestra figura corresponde al cateto BC, cuya medida es 5. Entonces podemos decir que la cosecante de alfa es igual a 13/5 o 13/5. De esa manera se calculan las razones trigonométricas de un ángulo. Muy bien, estimados amigos, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención. Será hasta una próxima oportunidad.